Buenos días, vamos a preparar una sopa baratina de pescado. Ya os digo, todo esto que tengo aquí me costó unos 13-14 euros y sale una sopa muy rica y se hace fácil. Lleva muchos pasos, pero bueno, si lo seguís se hace en un momento. A ver, pescado, merluza. Esta es congelada, si la queréis fresca pues mucho mejor, pero bueno, esta es congelada, como medio kilo, 600. 12 langostinos, mejillones. Yo siempre he hecho almeja, pero en la pescadería no la sabía y por no andar buscando pues cogí mejillones. Lo que venden como rabas de calamar, que bueno, son un potón, unas pocas guindillas para darle un poco de sabor, si os gusta el picante, si no nada. Una cebolla, la mitad de un pimiento verde grande, la mitad de un pimiento rojo grande, aceite de oliva, pimentón, perejil, ajo en polvo y vino blanco. Y luego yo tengo aquí este agua sucia, que parece sucia, que es de cocer unos langostinos en la Nochebuena. Después de cocerlos la limpié, o sea, la colé bien con una gasa y tal y la guardé. Pero si no tenéis este agua no pasa nada, porque como tenemos aquí esto, pues ya con ese agua lo hacemos. Los mejillones no son excesivamente grandes y no están muy limpios, pero bueno, no me importa porque yo los voy a hacer y voy a quitar las cáscaras. Y grandes tampoco los quiero porque como es para la sopa tampoco quiero que nos empache mucho. El primer paso, echar aceite en una cazuela y en él vamos a echar todas las verduras y pocharlas. Con sal, que se me olvidó decirlo. Mientras las verduras van pochando, ponemos a cocer agua. Cuando empieza a hervir le echamos sal y le añadimos el pescado. Lo dejamos cocer unos 5 minutos, bueno, en función del tipo de pescado que le echéis, porque uno tarda más o menos. Y cuando veáis que ya está más o menos cocido, lo sacáis. No lo dejéis hacerse mucho, porque si no luego va a quedar demasiado reseco. Pues ya tenemos el pescado cocido y desmenuzado. Ahora, en este agua en el cual cocimos el pescado, cuando vuelva a hervir, echamos los langostinos. Como la verdura ya la tengo más o menos en el punto que yo quiero, la voy a apagar para luego seguir con el proceso. Langostinos cocidos, pelados y troceados. Con la cabeza y las cáscaras de los langostinos los vuelvo a echar al agua y los dejo cocer unos 10-15 minutos. Luego los saco, el caldo lo cuelo muy bien y eso es lo que va a hacer el caldo de la sopa. Bueno, ya sabéis que tengo otro caldo ahí reservado que está más oscuro, lo mezclaré todo. En una sartén echamos los mejillones. Echamos la mitad del vaso de vino, un poco de ajo y un poco de perejil y dejamos que se vayan abriendo. A ver, todas estas cosas se puede hacer todo a la vez. Los mejillones, cocer los langostinos, pochar la verdura, pero bueno, yo lo voy haciendo así poco a poco para que vayáis pillando los pasos. En una sartén con una gotina de aceite se le añaden las anillas bien troceadas con ajo y perejil y se fríen. Y cuando ya esté esto más o menos friendo, que ya quitan el color transparente y se pone un color más blanco, se le añade el vino que quedaba y se dejan hacer. A ver, no penséis que es difícil, ¿eh? Aquí la cosa es ir cociendo los langostinos, el pescado, abrir los mejillones y hacer esto y luego juntarlo todo. No es nada difícil. Lo que pasa es que, bueno, como lo voy haciendo paso a paso, parece que es pero no es nada difícil. Le añadimos el vino blanco y dejamos que se haga un poco, a que estén un poquitín tiernas. Si veis que necesitáis caldo porque se va secando, pues el caldo de cocer los langostinos se lo echáis aquí, colado para que no tenga impurezas y que se haga con ese caldo. Ya tenemos los calamares hechos. El caldo también hecho. Este caldo también va aquí. Y el caldo de cocer las gambas. Esto es al final lo que le da el sabor a todo. Entonces ahora aquí le añadimos una cucharadita de pimentón. Se revuelve, ya sabéis, no se puede dejar que queme porque si no amarga. Se revuelve bien. Ahora se le añade
el vaso de cocer los langostinos, el vaso de líquido de cocer los langostinos. Se le echan las 2 cayenas, esto si queréis que pique un poquitín. Se deja cocer 2 o 3 minutos y se pasa por la batidora y luego por el colador. Y ya ahora echamos todo el pescado en una cazuela. Las verduras trituradas las pasamos por el colador encima de ese pescado. Le añadimos el caldo de cocer los langostinos y el pescado. Se pone a cocer 10-12 minutos todo junto y os queda una estupenda sopa. Este es el aspecto final que presenta la sopa. Lo dicho, está muy rica y si la dejáis de un día para otro todavía mejor. Un saludo.